Es un placer para mí estar con ustedes aquí en la Capilla de la Fe. El tema en esta ocasión se titula El Buen Pastor. Antes de comenzar, por favor, inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de Dios. Señor, Padre eterno, bendito y glorificado es tu santo nombre. Gracias por Jesús y gracias, Señor, por las bendiciones que nos das a través de Él. Gracias porque Él intercede por nosotros en el santuario celestial. Gracias por su sacrificio y por el amor con el cual nos ama. Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, por favor, úseme para llevar su mensaje. Ayude a cada persona que está escuchando, que puedan ser tocados por su palabra y su verdad. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy tomará lugar en los versículos 1 al 7 del capítulo 15 de Lucas. Abramos nuestras Biblias. En Lucas vamos a empezar con los versículos del 1 al 7. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En estos versículos, en esta parábola, podemos ver las bendiciones de que es ser una oveja del buen pastor. Jesús es tu buen pastor, y así como la parábola nos menciona que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos, también habrá más gozo en el cielo si tú te arrepientes, si tú le entregas tu vida a Dios. El buen pastor es una persona que está totalmente relacionada con sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Él conoce su apariencia. En cierta ocasión, se le pidió a un pastor de ovejas que hiciera una pequeña prueba para ver si en realidad podía distinguir cada una de sus ovejas por su apariencia. Tomaron una venda y le vendaron los ojos al pastor. Y luego empezaron a traerle las ovejas. Primero, el pastor tocó el rostro de la oveja para ver si era la oveja la cual él iba a mencionar el nombre. Luego se acercó y olió a ver cómo olía la oveja. Después de hacer esto, él pudo identificar cada una de las ovejas por su nombre. El buen pastor conoce a las ovejas, conoce su apariencia. Jesús te conoce, Él conoce tu vivir. Si buscas conmigo, 1 Samuel, capítulo 16, vamos a leer el versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Ahí vamos a estudiar una pequeña historia que nos habla un poquito acerca de qué tan bien Jesús nos conoce. 1 Samuel 16, 7 dice: Pero Jehová dijo a Samuel: No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En esta ocasión se relata la historia de cuando Samuel fue a buscar un nuevo rey para Israel. Saúl ya se había desviado de la palabra de Dios.
y Dios había elegido un nuevo rey. Y le pide a su profeta Samuel que vaya y lo unja. Samuel, obedeciendo la palabra de Dios, va y llega hasta la casa de Isaí. Isaí lo recibe y empieza a presentarle cada uno de sus hijos. Cuando Samuel ve el primer de ellos, lo ve harto y fornido, y él dice para sí, este tiene que ser el nuevo rey de Israel. Sin embargo, Dios le dice, ese no es. Luego, Isaí le presenta a su segundo hijo, también harto de buen parecer. Nuevamente Samuel piensa, este tiene que ser el nuevo rey de Israel. Sin embargo, Dios le dice, ese no es. Samuel estaba mirando la superficie. Y así Isaí le siguió presentando uno tras otro cada uno de sus hijos que estaban con él en su casa. Y una vez tras otra, Jesús le dice a Samuel, ese no es. Ese no es el que yo he elegido. En el versículo 7 del capítulo 16 vemos que Jesús le dice, que Dios le dice a Samuel que no mire la apariencia, porque Dios rechaza la apariencia, Él mira el corazón. A este punto Samuel, un poco turbado, le pregunta a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y él le dice, sí, queda uno, mi hijo más pequeño, David. Él está apacentando las ovejas. Cuando Samuel se reúne con David, Dios le dice, este es el rey que yo he elegido para dirigir a mi pueblo. Y así fue que David fue ungido, elegido por Dios para dirigir el pueblo de Israel. El buen pastor conoce el vivir de cada una de sus ovejas y es así que él puede saber cómo están andando, cómo va su vida. Es así que él puede saber qué cosa puede hacer tal oveja. Jesús también conoce tu vivir. Y Dios quiere que tú seas parte de Él. Él quiere que lo aceptes como el buen pastor. El buen pastor también conoce la forma de ser de las ovejas. Es tradición entre los pastores que cuando una oveja empieza a descarriarse de redil, es una oveja inquieta que no sabe seguir muy bien las direcciones. El pastor toma la oveja, le fractura la pierna, se la venda con ternura y luego carga la oveja cerca de sí hasta que la oveja se acostumbre al olor del pastor. Y así, cuando sana aquella patita fracturada, la oveja sabe que debe seguir detrás de aquella persona que con ternura y con amor la cuidó mientras tenía su pata fracturada. Jesús también conoce tu vivir. Él sabe cuándo lo necesitas y Él ofrece ayudarte. Hay un poema que me gustaría compartir con ustedes. Las huellas. Una noche, un hombre soñaba. Él soñaba que estaba caminando alrededor de la playa con el Señor. Alrededor del cielo empezaron a dibujarse escenas de su vida. Por cada escena, él notó que había 2 pares de huellas en la arena. Una pertenecía a él y la otra al Señor. Cuando la última escena de su vida se presentó ante él, él miró hacia atrás a las huellas en la arena y notó que muchas veces mientras caminaba por la arena, solo había un par de huellas. Y él le preguntó al Señor, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida? ¿Por qué en los momentos cuando más te necesitaba, solo había un par de huellas? Tú me prometiste que si entregaba mi vida a ti, tú me cuidarías y me dirigirías cada momento de mi vida. Sin embargo, al mirar atrás, noto que cuando más dificultad tengo, solo hay un par de huellas. Jesús lo miró con ternura y le dijo, si ves solo un par de huellas en los momentos más bajos y más tristes de tu vida,
es porque te cargaba en mis brazos. ¿Sabes, querido amigo, querida amiga? Jesús también promete cargarte en sus brazos si le entregas a Él y le das la oportunidad de que Él sea tu buen pastor. Y como un buen pastor vela por sus ovejas, Jesús velará por ti. El buen pastor las cuida y las apacienta diariamente. Les da de comer. Una historia relata la travesía de un día de trabajo de un pastor. Muy temprano se levanta el pastor, va hasta el redil y cuenta sus ovejas. Las cuenta todas. Ve que todas están ahí y luego las saca por el sendero que las llevará hasta donde se van a alimentar. El pastor conoce cada una de estas ovejas por sus nombres y las guía una tras la otra tras ese sendero. El pastor ya conoce el sendero. Él sabe que cuando hay una cueva, es posible que de allá salga un coyote que va a lastimar sus ovejas. Y es por eso que las mantiene unidas. Las ovejas no beben aguas si no hay aguas tranquilas. Y es por eso que cuando llegan al arroyuelo, cuando es momento de beber agua, el pastor se baja en sus rodillas y pone piedras canalizando el agua hasta un pequeño pozo de aguas tranquilas y luego trae a sus ovejas para que puedan tomar de estas aguas cuando las lleva a comer. El pastor las lleva hasta un terreno de hierba verde y allí las suelta. Pero ¿sabes? Si un coyote ataca a las ovejas, él rápidamente se sube en una piedra y les da un mandato y todas las ovejas se juntan tan unidas que el coyote queda sin ninguna protección y con su bastón él aleja al coyote de las ovejas. Jesús promete cuidarte como el buen pastor cuida a sus ovejas. En cierta ocasión, un padre trabajaba en un ferrocarril. Era su trabajo cambiar las vías del tren cuando venía el tren de pasajeros. Un día su hijo fue a visitarle al trabajo. Cuidadosamente le indicó a su hijo que no jugara cerca de las vías del tren porque era peligroso. El niño siguió la dirección de su padre y se fue a un lado a jugar con una pelota. Mientras jugaba, fuera de su control, la pelota se deslizó de sus manos y llegó hasta las vías del tren. No conociendo totalmente en su mente el peligro que esto representaba, el niño se dirigió a buscar aquel objeto con el cual jugaba y cruzó la vía del tren y luego se paró en medio de una. Cuando de repente se oye un silbido, el padre, al escuchar el silbido, conoce que viene un tren lleno de pasajeros y tiene que cambiar las vías del tren. Así que él se prepara para hacer esto. Cuando de repente, al mirar allá en las vías del tren, él ve que su hijo está sobre estas vías. Y su corazón se llena de miedo. Por un momento piensa, ¿qué debo hacer? Si no cambio las vías, todas estas personas van a morir. Pero si las cambio, mi hijo vivirá. Piensa por un momento y luego toma una decisión muy difícil para cualquier padre. Él decide salvar las vidas de las personas a cuesta de la de su hijo. Y con dolor en el pecho, mueve aquella palanca. Las vías cambian. Y él ve con agonía cómo su hijo perece. El buen pastor vela por sus ovejas. Así como este padre veló por cada uno de estos pasajeros. Dios hizo el mismo sacrificio por ti y por mí.
tú y yo, por así decirlo, estábamos parados en las vías del tren del pecado. Y Dios tomó la decisión de sacrificar a su único hijo para que tú y yo pudiéramos vivir. Así como el Padre sacrificó a su hijo para que los pasajeros vivieran. Dios nos ama y nos cuida. Él sacrificó a su único hijo. La Biblia nos dice, por ti y por mí. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonita promesa la que Dios nos hace. Él sacrificó a su Hijo para que tú y yo viviéramos. Jesús murió para que tú y yo viviéramos. El buen pastor protege a sus ovejas de peligro. David conocía esto. Y él protegía a sus ovejas cuando eran atacadas por un oso o por un león, con la única arma, un bastón, pero el Espíritu de Dios iba delante de él. Y David, cuando llegó a ser el rey de Israel, también protegió al pueblo de Israel. Aún antes de ser rey de Israel, él glorificó el nombre de Jehová, protegió el pueblo de Dios enfrentándose a Goliat, un soldado cuya estatura y experiencia era superior a la de David. Pero en el nombre de Dios, así como él protegía sus ovejas, protegió el pueblo de Dios. Y Jesús quiere hacer lo mismo por ti en este momento. Él quiere protegerte. Él quiere que tú le entregues su vida para llenarte de protección, para abrazarte con sus manos amorosas y que así encuentres refugio en Él. Jesús nos protege al punto que junto con la tentación, la Biblia nos dice que Él nos da la salida. Primera de Corintios 10:13. Busquemos en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y veamos esta maravillosa promesa que Dios nos hace. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Así, querido amigo o amiga, que si sientes que el pecado en el cual es muy grande, que la tentación por la cual estás viviendo es muy fuerte, conoce que Jesús junto con la tentación te da la salida. Y si te aferras a Él como buen pastor, Él te va a dar la salvación. Él te va a levantar y no te va a dejar estar caído. El buen pastor se preocupa por cada una de sus ovejas. Las busca. El pastor busca las ovejas en el redil en la mañana. Si una oveja se pierde al llegar en la tarde, cuando cuenta el pastor las ovejas, si le falta una de sus 100 ovejas, él va y las busca, sin importar la hora que sea, sin importar la condición del clima. Él va y se esmera por buscar la oveja, porque él se preocupa por las ovejas. En la historia, al principio, vemos cómo el pastor fue y buscó la oveja, y cuando regresó se regocijó. Si seguimos leyendo en el capítulo 15 de San Lucas, podemos ver también una historia acerca de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una. Y al perderla empieza a buscar y a buscar hasta que finalmente la halla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y se regocija en el Señor porque encontró la moneda que se había perdido. Ambas historias nos ilustran que Jesús, nuestro buen pastor, está dispuesto a buscarte donde quiera que estés.
Si seguimos leyendo, se nos cuenta la historia del hijo pródigo. Un hijo que lo tenía todo, una familia que lo amaba, un padre que se esmeraba por darle lo mejor que él tenía. Sin embargo, él decidió dejarlo todo, coger su fortuna e irse al mundo. Ya estando allá, tuvo muchos amigos mientras el dinero le duraba y malgastó su fortuna, la herencia de su padre, al punto que fue y pidió trabajo cuidando cerdos. Y él anhelaba comer la comida de estos cerdos porque no tenía alimento para sí mismo. Y luego pensó, los jornaleros en la casa de mi padre, ellos tienen buenas vestimentas, no como yo con estos trapos sucios. Ellos tienen buena comida, nunca les falta nada. Voy a regresar a la casa de mi padre y voy a pedirle que me acepte como uno de sus siervos. Así que empieza esa travesía de regreso hasta su padre. Y cuando llega, su padre fielmente, cada día, cada tarde, miraba a la distancia para ver si veía a su hijo regresar. Y esa tarde, cuando regresaba su hijo, el padre no esperó que su hijo llegara hasta donde él a pedirle perdón, sino que contento y lleno de gozo, corrió a buscarle. Corrió a buscarle, porque le amaba. Corrió a buscarle y cuando el hijo le dijo sus planes, él estaba tan contento que mandó a que sacrificaran el cordero más grueso para celebrar que su hijo estaba perdido y ahora estaba con él. Que su hijo se había ido, pero ahora había regresado. Jesús te ama y así como el buen pastor, así como la mujer de la moneda, así como el padre del hijo pródigo, si estás perdido, si te has alejado de él, pero reconoces tu error como el hijo pródigo y le buscas, él va a salir a tu encuentro. La Biblia nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras se encuentran en Apocalipsis 3:20. Una promesa maravillosa que nos dice que Jesús está a la puerta tocando nuestros corazones y que lo único que debemos de hacer es abrirla y dejar que Él entre en nuestras vidas. Y Él está dispuesto a cenar con nosotros. Y no te olvides, querido hermano, que el buen pastor se goza cuando encuentra la oveja. El pastor de la historia se gozó al encontrar esa oveja de 100, solo una. Sin embargo, cuando lo encontró, reunió a todos sus amigos y se gozó porque había encontrado la oveja que se había perdido. La mujer también se gozó porque había encontrado la moneda que se había perdido. El padre se regocijó de que su hijo había regresado. Jesús y el cielo también se gozan. La Biblia nos dice, os digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si tú sientes que tu vida está llena de pecado, si tú sientes que tu vida no está limpia, no está pura, Jesús se goza cuando te encuentre. Tan solo déjale entrar a tu vida. En los salmos tenemos un salmo muy bonito que relata las palabras de un pastor. El Salmo 23. Y me gustaría compartirlos con ustedes. Lee de la siguiente manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. Qué bonitas palabras se encuentran en la Biblia. Jehová aderezará lugares delante de nosotros. Junto a aguas tranquilas nos apacentará. Si tan solo le entregamos nuestras vidas y dejamos que Él sea nuestro buen pastor. Jesús está a la puerta y llama. Hoy, entrégale tu vida. Dios, Padre eterno, gracias por Jesús. Gracias por ese sacrificio tan amado. Gracias porque Él se esmera en cuidarnos. Y gracias porque Él se esmera en velarnos y en estar seguros, Señor, de que no nos falte nada. Gracias porque Él nos busca, a pesar de que a veces nosotros no queremos buscarle a Él. Gracias porque Él está en la puerta y llama. Padre, gracias por la promesa en su palabra de que en Jesús se encuentra un buen pastor. Por favor, sea con cada una de las personas que están en necesidad de un buen pastor, que ellos se encuentren a Jesús y le entreguen su vida, que tan solo, Padre, le abran su corazón y dejen que Él entre a sus vidas. En el nombre de su amado y glorioso Hijo Jesús, pedimos todas estas cosas. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros una vez más en la Capilla de la Fe. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros para cualquier tipo de preguntas al 1-800-752-3226. 1-800-752-3226. Que Dios les bendiga, les guarde y les cuide por siempre.